Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí porque compartimos el deseo de entender mejor la Biblia y hacer aplicación de sus enseñanzas a nuestra vida. Así que bienvenidos, gracias por acompañarme. Estamos en un estudio del Evangelio de Juan desde hace tiempo, no sé cuántos meses llevamos de estudiar este Evangelio de Juan, pero el día de hoy estamos para iniciar el estudio del capítulo 13. Juan, capítulo 13, el día de hoy, versículos 1 al 17, para que alisten sus Biblias, sus celulares, sus tablas, lo que sea. Pero estamos en este momento cuando la hora de Jesús ha llegado. Él se dirige a la cruz y solo le queda horas de vida. ¿Qué hará? ¿Qué le dirá a sus discípulos? Este es el tema de lo que vamos a ver de aquí en adelante. Pero tenemos que reconocer que nosotros también, si somos seguidores de Jesucristo, ¿qué nos dijo? Que nosotros también tenemos que llevar nuestra cruz para seguirle a Él. Así que en un sentido, nosotros también nos dirigimos a la cruz. Yo quisiera el día de hoy sugerir 4 pasos que pueden dar el ejemplo de Jesús que hemos de seguir. Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Y el tema de hoy, en este pasaje, es el tema del líder servidor. ¿Por qué puede Jesús ofrecerse como un líder servidor cuando Él es el Rey, cuando Él es Dios encarnado? Y yo quiero decirles en primer lugar que esta fuente de confianza es saber el propósito de Dios para la vida de uno. Y seguramente es el caso con Jesús. Jesús tiene una seguridad, una confianza total. Muchas veces la persona que pretende agarrar el poder y todo esto está respondiendo a su inseguridad. Y el Señor Jesús, la razón por la cual Él puede servir es precisamente por la confianza total que Él tiene en saber el propósito del Padre para su vida. Ahora vamos a ver lo que el texto nos dice aquí en Juan capítulo 3, o 13 digo, el primer versículo. Y así vamos a ir versículo por versículo tratando de asegurar lo que la palabra del Señor dice. Y aquí en Juan 13, 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, en primer lugar, vamos a observar el tiempo. No estamos todavía en la fiesta de la Pascua, sino es antes de la fiesta de la Pascua. Y Jesús en este momento es consciente de que su hora ha llegado. Su misión está a punto de ser completada. Amor total, completo e incondicional hacia sus seguidores es lo que está saliendo de nuestro Señor Jesús. Fíjense, si yo sé y tengo la seguridad que dentro de pocas horas voy a morir, me imagino que voy a pensar en otras cosas, pero Jesús está pensando en otras personas, específicamente en sus discípulos que le han seguido, que han pagado un precio para seguirle y que van a pagar un precio aún más allá. Y Él está pensando en ellos. Así que cuando llegamos al versículo 2 de Juan 13, dice, durante la cena,
como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Hasta ahí vamos a llegar. Es decir, que la cena ya va terminando, pero algo extraño sucede. No ha habido, según la costumbre, lavado de pies. Lavado de pies en aquel entonces era una necesidad cultural. En las calles de polvo, andando con sandalias, comiendo en una posición reclinada, los pies sucios son una molestia y honestamente muy poco saludable. Y por lo general, este lavado de pies se hace por un sirviente para los huéspedes en el hogar antes de cualquier comida. Así que algo está faltando acá. Pero tenemos que recordar que están en una habitación prestada y probablemente no hay nadie que hiciera tal tarea por ellos. Pero los discípulos estaban demasiado ocupados luchando por la posición, preocupados por quién estaría a la derecha o a la izquierda de Jesús, sospechosos, celosos, el uno con el otro. Pero uno, Judas Iscariote, ya ha determinado su traición contra Jesús. Ahora, más sobre esto en un estudio futuro. Por el momento, vamos a seguir con el versículo 3. Y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se ciñó con ella. ¿Por qué Jesús hace esto? Bueno, dos razones. Los ama. Y en segundo lugar, Él, confiando en su misión, sabiendo quién es, su identidad, Él quiere servirles en sus últimas horas. Increíble. En versículo 1, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, y de nuevo en versículo 3, lo que acabamos de leer, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Él había salido de Dios y a Dios iba, ¿qué estamos viendo? Aquí tenemos la fuente de su confianza y, como consecuencia, de su liderazgo. Es decir, Jesús conoce muy bien su propósito y también su identidad. ¿Y qué contraste entre la confianza de Jesús y la inseguridad de sus discípulos mientras luchan por el poder entre ellos? Esta lucha por el poder y desacuerdos y sospechos, divisiones y todo esto es la consecuencia de personas que no conocen su propósito ni tampoco su verdadera identidad. No podían ellos lavarse los pies porque estaban motivados por el egoísmo, el miedo y el orgullo. Y está bastante claro que el programa de discipulado de Jesús tiene graves defectos, ¿verdad? Ya tiene más de 3 años en este proceso de discipulado. Y estos 12 todavía no han llegado a la perfección. ¿Sabes qué? Ya tengo más de 50 años de andar con Jesús y siempre tengo defectos yo. Tengo que confesarlo.
y tú que no tienes perfectos o defectos, tú que has llegado a ser pastor, diácono, misionero, algo así, que ya has llegado, cuidado, cuidado. Aún estos 12 que andaban con Jesús luchaban para entender a fondo su propósito de estar con Jesús y a la misma vez su identidad. ¿Quiénes son? Jesús se levanta de la mesa, se quita la ropa exterior, agarra una toalla y se ciña. ¿Qué es eso? Posición de siervo. Fíjate, posición de siervo. Y toma un lavabo y comienza a lavar los pies de sus discípulos. Cuando veo esto, Él sabe quién le va a traicionar. Él sabe todo esto. Él sabe que su hora ha llegado, sabe que dentro de pocas horas va a morir una muerte horrible en la cruz. Y está pensando en servir a los suyos. Quienes todavía faltan tanta madurez, tanto conocimiento, tanto entendimiento, tanta sabiduría, no han llegado a una plena madurez. Sin embargo, la hora de Jesús ha llegado. Hay muchos de nosotros como líderes que trabajamos con otros y estamos queriendo desarrollar a otros líderes. Y muchas veces nosotros no queremos confiar en los nuevos, los jóvenes, porque según nosotros no están listos. Bueno, la verdad es que no están listos. Pero también la verdad, yo tampoco, cuando yo tenía su edad. Cuando yo estaba en esta misma posición de inmadurez, falta de experiencia, pero alguien confiaba en Dios y confiaba en mí. Y me dio la oportunidad de seguir aprendiendo haciendo y fracasando de vez en cuando, honestamente. ¿Qué puedo hacer yo para saber quién soy en los ojos de Dios? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Para que yo también tenga la libertad para servir y no reclamar, y no quejar, y no hacer un montón de cosas, sino tener el privilegio de servir. Para comenzar, uno tiene que saber que tiene la vida eterna y el perdón de pecado. Básico, ¿no? Es el primer paso en seguir a Jesús. Pero de inmediato tenemos la necesidad de consagrarnos para ser su discípulo, que quiere decir seguidor, que quiere decir uno que aprende de Él. No es un proceso, no es un programa, no es un libro, no es un curso, no es un video, aunque hay herramientas que nos pueden ayudar en el proceso. Pero el proceso es de toda la vida. Ser su discípulo. Y nunca llegamos a una plena madurez. Es imposible. Siempre tenemos cosas en donde necesitamos el amor y la aplicación de la gracia de Dios
cosas que tenemos que aprender, corregir, etc. Y por eso es necesario crecer como discípulo de Jesucristo y encontrar mi lugar en la congregación de creyentes. Algunas personas, aunque hayan depositado su fe en Cristo Jesús para el perdón de pecado, quieren seguir con la mentalidad de víctima. Y solamente quieren hablar de lo que han sufrido, lo mal que otros le han tratado, lo que le han faltado en la vida y todo esto, y dejan que su vida sea definida por su sufrimiento y no por su fe en Dios y su obediencia a la verdad de su palabra. Y queridos hermanos, lo que necesitamos hacer como Jesús es levantarnos. ¿Jesús qué hizo? Se levantó. Se levantó. ¿Para qué? Para servir. Y precisamente, de igual manera, tenemos que dejar de revolcarnos en nuestra piedad y conocimiento de la Biblia, que muchas veces es una fuente de orgullo, para levantarnos. Uno puede saber mucho, pero nunca actuar, nunca hacer nada. O mucho que tiene en su cabeza, que no sirve para nada. Y como el ejemplo de Jesús, tenemos que levantarnos, dejar a un lado nuestra antigua naturaleza, ponernos al nuevo hombre en Cristo Jesús, que es precisamente el ejemplo que Jesús nos da. Pablo habla de esto con los filipenses. En Filipenses capítulo 2, estoy pensando del versículo 5 en adelante, cuando Pablo escribe: haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y es precisamente lo que estamos viendo en tiempo real aquí en Juan capítulo 13. Estamos viendo este momento en la vida de Jesús. El segundo paso para seguir el ejemplo que tenemos en este pasaje en Juan capítulo 13 es no dejar que el pecado se acumule en tu vida. Los pies sucios dificultan la comunión con Dios y los demás. Estos discípulos quieren compañerismo con Jesús, pero tenemos un problema. Tienen los pies sucios. Y los pies sucios, como digo, nos alejan de la comunión genuina con Dios y con los demás. Versículo 5, por favor, de Juan 13. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Parece que los hombres guardan silencio y se asombran mientras Jesús se lava los pies. Es decir, me imagino que todos lo están pensando hasta que Jesús llegó a Pedro. Impetuoso Pedro: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Versículo 7.
Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Claro. Pero Jesús sabe que en este momento Pedro no tiene idea de la importancia de lo que está pasando. Versículo 8. Pedro le dijo, ¿jamás me lavarás los pies? Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Lo que Pedro dice suena humilde quizá, pero en realidad es algo arrogante lo que dice, porque implica que él no tiene necesidad y que Jesús no era el indicado para hacer frente a su necesidad. En versículo 17, o 16 digo, 13, 16, un poco más adelante, de cierto les digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Y aquí tenemos el problema. Parece obvio, pero al no lavarse los pies, los discípulos están diciendo que están por encima de Jesús. Y Jesús aclara aquí la implicación. No hay comunión sin limpieza. Lo que esta costumbre hebrea antigua del lavado de pies estaba significando durante siglos. Para tener comunión en la mesa, tenemos necesidad de un buen lavado de pies. Es necesario para tener comunión. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Báñame, Jesús, por favor, si así es. Pedro de inmediato tiene un cambio de corazón. Y como Pedro solía ser, va hacia el extremo opuesto. En versículo 10 le dijo Jesús, el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Ahora, Jesús en estas palabras usa dos palabras griegas diferentes que se traducen en lavar o lavado. No sale así en el castellano, pero la primera palabra describe un baño, una limpieza completa. Y esto simboliza nuestra regeneración al poner nuestra fe en Jesucristo. La segunda palabra habla de un lavado que es solo eso, un lavado de retoque de los pies, no es un baño total. Entonces Jesús lo hace muy claro a Pedro y los demás y a nosotros, que no, lo que estoy haciendo no es un baño, es simplemente reconocer que al estar andando en un mundo sucio de vez en cuando es necesario lavar los pies. Si no tenemos los pies sucios y con pies sucios, esto no es bueno para tener comunión. Claro. Otro principio. Cuando pecamos, no tenemos que ser salvos de nuevo, solamente necesitamos un buen lavado de pies. En versículo 10, en la segunda parte del versículo 10, Jesús estaba diciendo, ya ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo entregaba y por eso dijo, no todos están limpios. Judas, como muchas personas, era discípulo de Jesús, pero nunca había sido bañado, purificado del pecado. A pesar de haber hecho su profesión de fe, a pesar de haber estudiado a los pies de Jesús durante más de 3 años, que seminario,
a pesar de ser líder entre los creyentes, porque él llevaba la bolsa, el tesorero, algunos tienen más que sus pies sucios. Necesitan una nueva vida. Uno puede ser teólogo, pastor, diácono, maestro, misionero, líder de escuela dominical, líder de un grupo pequeño y totalmente perdido. Algo en que pensar. Judas era una persona que tenía la confianza de los demás, pero en su corazón un pecado básico que no había recibido el baño de la gracia de Dios y el perdón de pecado que resulta. ¿Cómo entonces lidiamos con los problemas de la vida? Todos tenemos problemas, ¿no? Y otros problemas. A veces tenemos que lidiar con el dolor o con la ira, con la frustración, con el temor. Primero tenemos que reconocer y descubrir la necesidad que tenemos y la reacción incorrecta que estamos dando, y nunca ser como Pedro, negándonos arrogantemente a someternos al Señor Jesucristo, como para decir, yo no lo necesito. Claro que lo necesito. Tú también. Esto, amigo, es confesar tu pecado a Dios, permitiéndole lavarte los pies. Eso no es nacer de nuevo, eso no es depositar tu fe en Cristo Jesús, eso no es ser salvo, no. Esto es lo que pasa en la vida de una persona salva, regenerada, nacida de nueva, cuando anda en el mundo. Es 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un tercer paso para seguir el ejemplo de lo que podemos ver en esta ocasión cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Y es simplemente que hemos de perdonar y servir a los demás en humildad. Y aquí tenemos la esencia de nuestra responsabilidad bíblica. Jesús resumió toda la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, en 2 mandatos: amar a Dios, amar al prójimo, punto, en toda humildad. Juan 13, vamos a seguir en el versículo 12. Así que, después de haberles lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues bien, si yo, el Señor y el maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que, así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. De cierto les digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Es decir, nuestra responsabilidad es seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Otros pasajes enseñan lo mismo. Efesios 4, versículo 32, por ejemplo, cuando Pablo escribe, más bien sean bondadosos, misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Filipenses 2, versículos 3 al 5.
No hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Hay en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Finalmente, Marcos dice lo mismo en el Evangelio de Marcos, versículo 43, 10:43. Pero no es así entre ustedes, más bien cualquiera que anhele hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y cualquiera que anhele ser el primero entre ustedes será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hice referencia a estas palabras de Jesús al comenzar este estudio. Hay una cuarta cosa que podemos hacer para seguir el ejemplo que encontramos en este pasaje. Y es simplemente, haz lo que sabes hacer. Este es el verdadero cumplimiento. Es lo que Jesús dijo en el versículo 17, Juan 13, 17. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las pueden repetir, si las pueden memorizar, no. Si las pueden enseñar, no. Bienaventurados son si las hacen. Principio. Lo importante no es lo que conoces, sino lo que haces. Algunos hasta el día de hoy hacen que este lavado de pies sea un ritual y perfectamente sirve para esto, puede ser un poderoso recordatorio de la importancia de este evento y las lecciones que hemos mencionado y seguramente otras más. Sin embargo, la enseñanza básica es la del líder servidor. Es decir, en la hora de las horas, ¿qué sale de Jesús? ¿Una proclamación de ser rey? No. Toma la posición de un siervo, un esclavo, y lava los pies de sus discípulos. Esta es la lección. En esta plataforma, en donde estoy ahora, en la iglesia en donde yo servía tantos años de pastor principal, cuando llegué tuvimos una cultura, un hábito, una costumbre. El pastor sentaba en un sillón grande aquí en la plataforma como si fuera el papa, como si fuera el rey. Y yo siempre luchaba con eso. Y al principio no quise estorbar, no quise causar división en cambiar así de repente la práctica, la cultura, la costumbre. Pero poco a poco llegamos a donde yo me sentaba allí, allí con los otros miembros de la congregación. Y cuando me tocaba enseñar, subía a la plataforma para ser visto y escuchado, para dar la lección del día. Como uno de muchos, como siervo de todos, y no como el gran líder. Y temo que en muchas iglesias, congregaciones, nos hemos alejado un poco de lo que vemos acá en Juan capítulo 13. Y qué bueno respetar a los pastores. De acuerdo, totalmente, la Biblia también habla de esto. Pero adorar a Dios, no a los pastores. No tienen autoridad para controlar nuestras vidas.
Su puesto viene de su capacidad para ministrar y servir y ser humilde. Y tú has sido bañado en la gracia de Dios, la sangre de Jesucristo, para recibir de una vez para todas el perdón de pecado y la vida eterna. Primer paso. ¿Y qué tal tu andar en el mundo? Espero que estés andando en el mundo porque es el mandato que tenemos. No somos del mundo, pero el Señor nos ha dejado en el mundo y Proverbios 8 dice que la sabiduría grita en las calles, en el mercado. No dentro del edificio de la iglesia, que muchas veces parece más un club secreto. Pero para hacer esto, para andar en el mundo, vamos a ensuciar los pies. Y a cada rato tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, levantarnos, dejar a un lado la vieja naturaleza, ponerse de nuevo a Cristo y perdonarnos unos a los otros, lavando los pies los unos a los otros. Queridos hermanos, el cristianismo de hoy necesita volver a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. No en una teología tan rígida que infla el ego, sino una teología que quiere decir conocimiento de Dios. Tenemos que conocer a Dios de tal manera que este conocimiento afecta nuestro vivir, nuestro andar. Y resulta en una humildad y un siervo dispuesto a ser líder servidor para servir a los demás. Este pasaje me fascina. Tantas veces he leído Juan 13, este suceso, este acontecimiento, haciéndome preguntas. ¿Y esto qué simboliza? ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Y cada vez que voy a este pasaje, veo más y más. Y espero haber podido compartir contigo el día de hoy al menos uno o dos pensamientos para moldear tu vida, para darte esperanza, para darte dirección y confianza en saber quién eres y saber cuál es tu propósito en esta vida. Padre Santo, te pido seguir el ejemplo que encontramos aquí en Juan capítulo 13. Señor, después de tantos años, todavía estoy consciente de todo lo que me falta para crecer, para transformar. Señor, te pido esta transformación que resulta no en orgullo, sino en humildad. Y eso te suplico por cualquier persona que me está escuchando el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Voy a estar aquí de hoy en 8 a la misma hora para seguir este estudio y espero que todos estemos aprendiendo, tú y yo también, porque te aseguro que el maestro siempre aprende más que sus estudiantes. En el caso mío, te aseguro que así es. Así que hasta la próxima vez, que el Señor te bendiga grandemente.